Si ustedes miran las redes sociales y se olvidan por un momento de las redes de comunicación masiva, de la televisión, etcétera, que les falta integridad, y buscan canales de YouTube, etcétera, que tengan integridad, van a ver que en muchos de ellos se habla de la palabra despertar, que la humanidad está despertando. ¿Qué significa entonces que la humanidad está despertando? ¿Tiene algo que ver con el despertar del cual habla el Advaita o la no dualidad, el camino de la no dualidad? ¿Hay alguna relación entre estas dos cosas? ¿Será que la humanidad está despertando del sueño del yo, despertando a la realidad de su verdadera naturaleza, como la conciencia universal o divina? No es así. La humanidad está despertando, sí, pero es un despertar muy diferente al cual habla el Advaita. No es el despertar del sueño del yo. La humanidad no está lista todavía para ese despertar, pero está lista para un despertar que es inmensamente valioso y en este momento se está produciendo. ¿Y qué es este despertar? ¿A qué está despertando la humanidad? Si te interesa el tema, prepárate porque esto puede ser un poco largo. Pero es valioso entenderlo porque esto te permitirá también prepararte para el despertar a tu verdadera naturaleza. Y esta preparación se va a facilitar enormemente por el hecho de que la humanidad entera está pasando una nueva etapa donde va a ser más fácil evolucionar. El despertar del Advaita es un despertar del sueño del yo o del ego, que es una imaginación. Es la imaginación de que yo estoy aquí, de que hay un yo, un ser separado llamado, ponle tu nombre, que está allí. Aquí sería Yan. Esa imaginación, ese yo no es real. Es un yo que no es más que una masa psíquica de pensamientos y sentimientos. Pensamientos y sentimientos que son muy creíbles. Uno se los cree. Se cree todas esas ideas acerca de uno. Yo soy Yan. Yo soy este cuerpo. Yo soy esta mente. Yo soy psicólogo o ingeniero o esto o el otro. Soy el hijo de fulano de tal. Soy el padre de estos niños, etc. Todas esas ideas sobre ti conforman un conjunto psíquico, una masa psíquica de pensamientos, creencias y a la vez sentimientos ligados a esas ideas, como una masa psíquica en el centro de la mente. Pero no es real, no hay nada allí, es imaginación. Pero no es tan fácil ver esto, ¿no? Ya en otros videos lo he explicado y seguramente ya estarás aburrido que yo lo diga, pero probablemente te has dado cuenta que no es tan fácil realizar esa verdad.
Y no es tan fácil porque uno tiene que estar listo para que eso ocurra. ¿Y cómo te preparas para que eso ocurra? El ego tiene dos aspectos. Hay un ego bueno y un ego malo, por decirlo así. Hay una parte del ego que tiene integridad y hay una parte del ego que no tiene integridad. Y el despertar del cual habla el Advaita es un despertar a ver que tú no eres ninguno de ellos, ni la parte buena ni la parte mala del ego, que tú no eres el ego, que tú eres una cosa que está mucho más allá del ego. O eres aquello que observa al ego, la conciencia. Eso es el despertar. Desde el punto de vista del Advaita. Entonces, ¿qué es este despertar a través del cual está pasando la humanidad? Que no hay duda que sí, está despertando, pero ¿a qué? La humanidad está despertando a la necesidad de desarrollar un ego con integridad. Está haciendo la transición de un ego sin integridad a un ego con integridad. Esa transición está bien estudiada en el mundo esotérico y espiritual. Y se lo ha llamado también el abandonar el estado de víctima. Esta humanidad ha sido por milenios víctima de fuerzas ocultas que la manipulan, que la utilizan. Y la humanidad es cómplice de esas fuerzas porque se deja, lo permite. ¿Cómo lo permite? Nuevamente en un plano esotérico. Bastaría que la humanidad dijera internamente, no, no más. Queremos nuestra libertad. Internamente, que todos lo dijéramos. La conciencia respondería inmediatamente a eso y caerían todos los gobiernos del mundo que son corruptos. Sería muy rápido. Y eso es lo que está pasando en este momento y ustedes ven que es muy rápido. Esta pandemia que ha ocurrido está gatillando este proceso, pero no es el proceso. Y en forma muy rápida la humanidad está diciendo basta. Es un basta interno. Y estas fuerzas ocultas que controlan a la humanidad lo saben, saben el peligro que es una humanidad despierta a su propio poder. Saben el peligro que es una humanidad que está despierta a su propia integridad. Una humanidad con un ego íntegro es incontrolable. Pero si nosotros mismos estamos corrompidos, caemos en manos de aquellos que desean sacar partido de la humanidad, que no les interesa la humanidad, que no aman a la humanidad, de hecho, que la odian. ¿Tú crees que no hay gente que odia a la humanidad? Yo tenía un amigo
que era inteligente, simpático, muy intelectual, sabía mucho. Solíamos ir a tomar un café. Un día, regresando a casa, él vivía cerca nuestro, me habló de que habían hecho en un laboratorio una partícula de tipo nanométrica que era invencible para matar a los seres humanos. Y cuando lo dijo, me extrañó que lo dijo como con alegría. Entonces yo simplemente le dije, no, siempre hay una solución. Si crearon esa partícula, ya apareció la solución. Y se molestó. No, me dijo, la humanidad se lo merece. En ese momento me di cuenta que su corazón era el corazón de un criminal, de un genocida, y su mente también. Su mente era un criminal y su corazón era un criminal. Y todo lo demás eran apariencias. Ahí terminó, por supuesto, nuestra amistad. Está lleno de esos individuos que odian a la humanidad. Ahora, ¿en qué consiste este proceso del despertar colectivo de nuestra humanidad? Vamos un poquito más profundo. Este despertar colectivo es el despertar del ego colectivo a su propio poder. Ese poder que está establecido en la Constitución de los Estados Unidos, que empieza con las palabras nosotros el pueblo, we the people. ¿Qué quiere decir esto? We the people, nosotros el pueblo, que tenemos el poder, lo otorgamos a nuestros representantes, pero es nuestro. Nunca deja de ser tuyo y mío y nuestro. La Constitución de los Estados Unidos parte reconociendo que el poder está en la gente, en el pueblo, en ti y en mí, que el poder es tuyo y que tú le das momentáneamente poder a los representantes para que te sirvan, para que nos sirvan, no para que nos controlen, no para que nos llenen de temor y miedo, no para que nos espíen, no para que nos manipulen, para que nos sirvan con honestidad, sin corrupción. Eso es lo que quiere decir la Constitución de los Estados Unidos y todas las constituciones basadas en la Constitución de los Estados Unidos a lo largo del mundo, que son muchísimas. Todos los países de Latinoamérica, Europa, parten con eso. ¿Y por qué la Constitución de los Estados Unidos fue algo tan importante, tan significativo en la historia del ser humano? Es muy fácil verlo. Si tú miras para atrás, en el tiempo, ves miles de años donde el poder estaba en el gobierno, no en el pueblo. El poder era de los monarcas, de los reyes y las reinas, y de los dictadores, los emperadores. El poder residía en ellos y tú obedecías. Y llegabas a creerte la historia de que tú no tenías ningún poder y que tu papel era
servir al rey y a la reina, no importa qué tan corruptos fueran. Entonces, cuando estos sabios que se juntan a proclamar este magnífico documento, ¿no es cierto?, legal, que se llama la Constitución de Estados Unidos, se juntan y ya tenían muy claro en ese momento que el Estado, el gobierno, es altamente peligroso para el individuo, que puede fácilmente, porque tienen a cargo militares, tanques, aviones, etc., puede fácilmente aplastar los derechos tuyos y del individuo en general. Lo tenían muy claro. ¿Y qué es lo que hacen? Redactan la Constitución de los Estados Unidos, un documento que te empodera a la gente por sobre los gobiernos para proteger sus libertades personales. Y eso en inglés, esa sección de la Constitución se llama The Bill of Rights. Rights significa derechos. La Carta de los Derechos esenciales del ser humano, esenciales, intrínsecos, porque la Constitución reconoce que esos derechos son porque tú tienes libre albedrío, y ese libre albedrío es una ley divina, y por lo tanto ese poder de autodeterminación de los pueblos viene de Dios. Es un documento de un valor metafísico y de un nivel de integridad tan extraordinario, y fue una partida tan maravillosa, un alejarse de toda esa corrupción de los gobiernos de miles de años, para por primera vez establecer claramente cuál es el principio espiritual que rige el gobierno de los pueblos, no el gobierno de los reyes. Pero aquellos poderes que quieren totalitarismo empezaron a trabajar y han seguido trabajando durante décadas y siglos, porque ellos quieren permanecer en el poder a toda costa. No les sirve la Constitución de los Estados Unidos, no les gusta, la odian. Odian a Estados Unidos y lo que representa en esencia. No digo que Estados Unidos como país no haya cometido errores, no, pero lo que representan sus principios, los principios sobre los cuales fue formado ese país, lo odian con todo su corazón, porque ellos saben que eso significa el fin de su control. Por lo tanto, ¿qué hacen estas fuerzas ocultas que quieren continuar controlando a la humanidad? Se disfrazan. Se disfrazan de Robin Hoods, de aquellos que le van a quitar a los ricos para darle a los pobres, de aquellos que van a darle más y más a los desposeídos, que les van a regalar, van a llegar al gobierno y les van a regalar cosas. Se disfrazan de socialistas, de comunistas, de marxistas, leninistas, etcétera, etcétera. Son todos disfraces. Detrás de eso lo que está siempre es la palabra totalitarianismo. Mira la historia y vas a ver que no hay un solo país socialista que realmente se metió en forma profunda en el socialismo y que no se transformó en un país dominado por una tiranía totalitaria. Y en la mayoría de los casos, una tiranía que mató millones y millones de personas, como en el caso de Mao Zedong,
el caso de Stalin en la Unión Soviética y otros. Ninguno de ellos mantuvo la Constitución americana y sus principios, por supuesto que no. Quizás en apariencia, pero no en la práctica. Y por supuesto, todos se ponen este ropaje de Robin Hoods, de que están salvando a los pobres. Pero cuando están en el poder, los pobres son los primeros que sufren. Entonces la humanidad está despertando a este engaño. Está despertando el engaño de que existe una fuerza oculta que se enmascara de diferentes formas: socialismo, comunismo, marxismo, globalismo, ahora muy de moda, Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etcétera. Todos estos son disfraces. Nota: nazismo y fascismo pertenecen también a estos grupos totalitarios. Lo que está detrás es: queremos control total. Y lo vamos a lograr a través de manipular a la humanidad. Manipularla. Y la humanidad se está dando cuenta. Ese es el despertar por el cual está pasando. Y entonces, en el darse cuenta, está apareciendo un ego que quiere dejar de ser víctima y quiere ser un ego con integridad. Un ego que es víctima no tiene integridad. No toma responsabilidad por su vida, la proyecta. Dice: tú tienes la culpa, el gobierno tiene la culpa, este tiene la culpa, este otro tiene la culpa. Un ego que tiene integridad dice: yo creo mi propia realidad. Me hago responsable por mi propia realidad. Un ego que tiene integridad dice no. Sabe ser asertivo. Y le dice no a los gobiernos que quieren engañarlo y dominarlo. De manera que el poder esté en ellos, en el gobierno, no en ti, no en el pueblo. Un ego con integridad es un ego que está consciente de su poder político, de sus derechos intrínsecos, y que no está dispuesto a dejarse engañar con palabras bonitas. Un ego que tiene integridad quiere el bienestar de todos en forma natural. Quiere el bienestar de la familia humana. Y no necesita ponerse etiquetas de comunista, socialista, no. No necesita esas etiquetas. Busca soluciones prácticas para los problemas prácticos, concretos que tiene la humanidad. Soluciones prácticas, no ideológicas. Las ideologías son una enfermedad mental. Cuando tú sufres de una ideología, tienes una enfermedad mental. Se te metió un virus en la cabeza. Las soluciones que necesita el ser humano no son ideológicas, son prácticas. Cuando la persona es
pescada por una ideología, se convierte en un fanático. Y la gente alrededor dice, ¿qué le pasó a este individuo? Se enfermó. Es una enfermedad. Hay tantas enfermedades mentales. La enfermedad ideológica debiera estar en el manual de enfermedades psiquiátricas. Es altamente perturbadora de la felicidad de un individuo y de la realización personal de un individuo. No hay ninguna ideología que pueda resolver los problemas de la humanidad. La Constitución de los Estados Unidos no es una ideología, es solamente una constatación de los principios espirituales que rigen el universo. Es una enunciación de principios espirituales que gobiernan a los pueblos del universo. No es una ideología creada por la mente, por esta cosa, no. Es una enunciación. Por eso en general tú no ves mucho que la palabra constitucionalista se utilice, porque sería incorrecto decir yo soy un constitucionalista. Sería mejor decir yo sigo las leyes del cosmos, creo en ellas. Las leyes divinas. Sin libre albedrío no hay evolución. La evolución es algo natural que ocurre en el ejercicio del libre albedrío. Y es del libre albedrío que se derivan los derechos intrínsecos que tiene el ser humano a autodeterminarse. El libre albedrío es una ley universal del cosmos que rige la evolución de las almas. No es una ideología. Es una ley observable y es una ley que rige todos los mundos. Entonces, el ser humano está despertando a un ego con integridad. Vamos a ver en los próximos años y décadas que la gente va a tener interés en desarrollar un ego con integridad, porque ese ego es el que finalmente, a medida que se va desarrollando y a medida que vas dejando de lado los engaños y las manipulaciones y todas esas cosas, y tu ego se va teniendo cada vez mayor integridad, te va acercando naturalmente al despertar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es el despertar de que el ego completo, no solo el ego malo, sino que el ego bueno, no solo el ego que no tiene integridad, sino también el ego que tiene integridad, que ambos son una ilusión de la mente, pero llegas allí pasando por un camino, y ese camino es el desarrollo de la integridad del ego. Entonces, ¿cómo son las etapas de la evolución? La primera etapa es la etapa más larga en que el ego es víctima de otras fuerzas y no toma responsabilidad por su destino. Luego viene el despertar a la integridad y el ego comienza a trabajar en tomar responsabilidad por su propio destino y crear su propia realidad. Deja de proyectar y culpar a los demás y toma responsabilidad. Y desarrolla integridad, más y más y más y más. Ese periodo en que trabaja en su integridad se llama el periodo metafísico. El primer periodo, periodo de la víctima. El segundo periodo, periodo metafísico.
El tercer periodo ocurre después que se produce la transición en que tú realizas que el yo es una historia, que no es verdad. El despertar a la irrealidad del yo genera la siguiente etapa, que es la incorporación del despertar. Y la incorporación correcta del despertar lleva a la liberación del sufrimiento o la iluminación. Ese es el camino espiritual, siempre ha sido, siempre va a ser. Son leyes espirituales que gobiernan el cosmos. La etapa que está viviendo la humanidad es dejar el estado de víctima y pasar al estado metafísico o victorioso, también se llama. Es una cosa, es victorioso sobre uno mismo, no victorioso sobre el mundo externo, no es llenarme de millones de dólares. Tú te puedes llenar de millones de dólares y no tener ninguna integridad. No, es un camino victorioso sobre uno mismo en que adquieres integridad. Es victorioso sobre el ego. Víctima, victorioso. La transición en la pasada, ahí está la humanidad. Dejando el estado de víctima, pasando al estado victorioso. Dejando el mundo de la no integridad, pasando al mundo de la integridad. Diciendo no a la corrupción, no queremos más corrupción. Y más importante, no queremos corrupción afuera, tampoco queremos corrupción adentro. No quiero corrupción adentro, en mí mismo. Yo quiero ser una persona íntegra. No quiero robarle a los demás, no quiero mentirle a los demás, no quiero excusarme, no quiero culpar a los demás por lo que me pasa. Y cuando eso haya ocurrido, cuando ya el estado metafísico se haya consolidado suficientemente, el estado victorioso, y nazca en ti el deseo de despertar a tu verdadera naturaleza y hacer la siguiente transición, que la humanidad no está ni cerca de llegar allí, llámame y nos juntamos y hacemos el protocolo del despertar que está diseñado para gatillar ese despertar de que el yo es una historia de la mente. Pero no antes. Hay mucho trabajo que hacer. Uno tiene que sentir un llamado muy sincero de adentro, porque entonces es el momento. Y mientras tanto hay mucho que hacer. Hay que despertar a la propia integridad, al propio poder, como ego. Y después va a haber más trabajo que hacer. Va a haber que incorporar el despertar. Si tú quieres ver esto representado en un cuadro, te sugiero que busques un link que está aquí abajo de este video, que te va a llevar a una página en el internet con un cuadro que representa muy claramente las características de estos diferentes estados y las transiciones. Son 3 estados y 2 transiciones. Y te va a mostrar enteramente el camino espiritual tal como es. Ya no van a quedar dudas de dónde vienes y a dónde vas. Y es muy importante para avanzar rápidamente y no perder el tiempo. Busca ese link y anda allí. Si no lo encontraras, escríbeme. Vas a ver mi email al final de este video. Escríbeme y te lo mando. Te mando ese cuadro. Y con respecto al despertar de la humanidad de este momento, haz tu parte. Parte de ser un ser íntegro. Es no solo tomar para mí, sino que dar. ¿Correcto? Haz tu parte. ¿Qué significa dar? Hacer tu parte. Cuando te llega algo que ayuda a los demás a despertar en alguna de las redes sociales, compártelo. Es tu contribución.
Nadie te está pidiendo que salgas con una ametralladora a defender la libertad de la humanidad, pero ayuda a crear conciencia. Haz tu parte.